El pragmatismo fue la escuela filosófica dominante en Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX. Su principio central es que la utilidad o funcionamiento práctico de una idea o una propuesta es el criterio de su valor. En el pragmatismo americano, la acción es más importante que la doctrina y los resultados empíricos más importantes que los principios teóricos. Las ideas significan lo que nos muestran sus consecuencias, o la verdad de una idea se deriva de su verificación en la práctica. La acción es lo que importa, el resultado es lo que da validez a una propuesta. Estas son nociones que asociamos tanto al pragmatismo, como escuela filosófica norteamericana, como a la propia sociedad norteamericana. Parece fácil, concreto y no demasiado filosófico, y sin embargo, no es así. La mejor muestra de ello es el pensamiento de Charles Sanders Peirce, a quien se considera fundador del pragmatismo americano junto a William James. James fue un filósofo práctico, dedicado fundamentalmente a aspectos sociales y morales. Es él quien considera ante todo que es el resultado de una política o de una creencia lo que le confiere validez. Pragmático, desde luego. Peirce es sobre todo teórico y está centrado en los aspectos científicos y lógicos. Considera que el pragmatismo es una forma de investigar sobre los métodos de las ciencias naturales. La verdad se encuentra en las consecuencias, en los efectos experimentales. El significado de los principios teóricos está en sus efectos. Es pragmático también. Se le aplica también el principio central del pragmatismo, pero es muy distinto a James, con un enfoque muy peculiar que además ha dado lugar a numerosas controversias e interpretaciones divergentes, porque no llegó a publicar la gran obra central de su pensamiento que proyectaba, sino que dejó una colección de escritos, y por si esto fuera poco, en sus últimos años comenzó una reelaboración de su propio pensamiento inicial. Así que la cosa ya no es tan fácil ni concreta, y tiene influencias y consecuencias filosóficas bastante profundas. En este vídeo vamos a intentar mostrar de forma simple qué buscaba y qué pensaba el pragmático Peirce. Charles Sanders Peirce podría ser reconocido por igual como filósofo, científico e inventor. Su actividad fue muy variada, pero además de sorprendernos, nos ayuda a comprender su intención y enfoque. Peirce era hijo de un profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad de Harvard, y él mismo se graduó summa cum laude en química por esta universidad. En su vida realizó todo tipo de experimentos e investigaciones, por ejemplo, con péndulos para medir la fuerza de la gravedad. Publicó escritos sobre química, filología, historia de la filosofía, psicología, pero su gran ambición estaba en el mundo de la lógica, que él consideraba como semiótica. Es de hecho considerado uno de los fundadores de la semiótica, la teoría general de los signos. Esa fue la obra que no consiguió nunca terminar, un sistema de lógica, considerada como semiótica. Todo esto nos ayuda a entender a Peirce porque lo que busca, como científico y como filósofo, es la verdad. Y cree que ésta se manifiesta a través de la verificación. El estudio de los métodos científicos y de la lógica debería conducirnos a establecer cómo accedemos a la verdad. El pragmatismo norteamericano, en general, ha sido criticado por abandonar la verdad. Algo es verdad si funciona, y funciona si la gente está contenta con ello. No si es verdad, con mayúsculas. Pero el pragmatismo de Peirce no dice eso. Peirce piensa que la verdad existe, y al final llegarán a ella todos aquellos que investigan. La verdad se muestra en el efecto, en la verificación, en el consenso científico. Hay efectos y hay signos, gracias a los cuales nos comunicamos. Él pretende ayudarnos a aclarar el camino para encontrar la verdad que subyace a estos efectos y que comunicamos con sistemas de signos. Peirce efectivamente quiere lograr conectar el pensamiento, las estructuras lógicas que tenemos, los signos y efectos empíricos que observamos. Así, el pragmatismo de Peirce es un método de pensamiento para ayudarnos en la búsqueda de la verdad. Dentro de su intento de establecer mecanismos que nos lleven a creencias verdaderas, tanto el método científico como la lógica y el estudio de los signos son fundamentales. Peirce parte de que la verdad existe. También cree que estamos destinados a acabar llegando a ella por un proceso de convergencia. Todos partimos de unas creencias,
que pueden estar equivocadas, claro está. Nuestro proceso de conocimiento se inicia cuando nosotros, con nuestras creencias, nos enfrentamos a un problema que nos sorprende y nos hace dudar de lo que pensábamos antes. Así, en Peirce, el hecho de partir de unas creencias equivocadas no es un error fatal, solo es un paso que nos permitirá acabar convergiendo en esa verdad que él cree que existe, que es fundamentalmente una verdad de tipo científico. No cree en fenómenos inexplicables. Al final, todo tiene una explicación en la que acabaremos convergiendo. ¿Pero cómo? Pues con el método correcto y con el análisis de los signos mejor posible. El método de Peirce en sí mismo necesita que estemos siempre abiertos a reexaminar nuestras creencias anteriores para poder avanzar en el proceso de convergencia hacia la verdad. A estas conclusiones llegó examinando cómo una persona se podría enfrentar a las dudas que le surjan en un proceso de investigación. Podría adoptar lo que él llama el método de la tenacidad, escoger una respuesta posible y aferrarse a ella por todos los medios. El método de la autoridad, escoger a una autoridad a la que creeremos como infalible y seguir la explicación que dé esta autoridad. El método a priori, escoger aquello que nos parezca más de acuerdo con nuestra razón, pero que en realidad es escoger lo que a primera vista nos guste más. O el método de la ciencia, que mantiene que hay cosas reales o una realidad totalmente independiente de lo que opinemos, y que esas realidades son percibidas por nosotros de acuerdo a leyes regulares, y que a pesar de que nuestras percepciones individuales serán tan distintas como nuestra relación individual con el objeto de nuestra percepción, podremos llegar a razonar cómo son las cosas realmente. Es el cuarto método, el de la ciencia, el único aceptable para Peirce. Aquí se hace evidente que su experiencia como científico y su afán investigador en las cuestiones más dispares es la base de su posición. Peirce se calificó como falibilista contrito, es decir, siempre dispuesto a aceptar que lo que creía estaba equivocado, pero siempre recordando que esto no es un problema, solo es un paso más. Porque al final, en estadística todo converge y nosotros convergeremos en la verdad, en el significado verdadero de las experiencias. Partiendo de esto, expuso el llamado principio del pragmatismo en su forma más conocida. Para comprobar el significado de una concepción intelectual, hay que considerar las consecuencias prácticas que podrían derivarse necesariamente de la verdad de tal concepción, y la suma de tales consecuencias constituirá el significado completo de la concepción. Una forma bastante simple de ver lo que quiere mostrar Peirce la da un ejemplo suyo. El geólogo muestra lo que quiere decir el concepto de dureza de un mineral claramente, diciendo X es más duro que Y porque X es capaz de arañar la superficie de Y y no al revés. La verdad se muestra en el efecto. Es decir, Peirce pretende, con su principio, clarificar los conceptos y las hipótesis y conocer su significado. Así, su pragmatismo se convierte en una teoría del significado. De esta manera se conecta con la lógica. La lógica de Peirce es una teoría de normas cognitivas que incluye el análisis de métodos de investigación, principios para aclarar el significado o identificar las hipótesis más plausibles, por ejemplo. Peirce analiza la inducción y niega que pueda llevar a establecer que una conclusión es verdadera o incluso probable. La práctica de la inducción está justificada para Peirce porque es una forma de razonamiento a través del muestreo, y el muestreo, estadísticamente, nos lleva hacia una convergencia en los valores correctos de probabilidad de que se dé una característica o fenómeno. Pero la lógica para el descubrimiento es la lógica de la abducción, pues la abducción sí tiene carácter predictivo, porque formula hipótesis que se derivan de los hechos observados y deduce lo que ocurriría si la hipótesis fuese cierta. Después, esta predicción se puede comprobar. La lógica de la abducción solo puede funcionar en última instancia si todo fenómeno es finalmente explicable. Si resulta, por tanto, que aquellas veces que nos bloqueamos en discusiones interminables o que alcanzamos un consenso en torno a una idea que es falsa, el problema está ante todo en nuestra incapacidad para interpretar correctamente los signos. Básicamente, para Peirce,
Todos son signos, y todo lo que hacemos es interpretar signos. La mala utilización del lenguaje es una fuente de problemas. Pequeños errores, malas interpretaciones, sutiles divergencias en la interpretación de un signo, una palabra o una proposición nos impiden avanzar. Peirce habría querido crear una teoría de los signos que permitiera una mejor comunicación de pensamientos, datos y percepciones. Como siempre en Peirce, existe una cadena, una línea de evolución que afecta a la transmisión de información a través de los signos. Un signo es una manera por la que algo, un pensamiento, una palabra, un objeto, refiere a la persona, a cualquier miembro de la comunidad de utilizadores de signos, a otra cosa, el interpretante. Pero el interpretante, a su vez, es otro signo que produce efectos de diferentes tipos, emocionales, lógicos. Los signos actúan de muchas maneras, generan múltiples interpretantes, otros signos, distintos en personas distintas. Por ejemplo, las interpretaciones del signo que es que alguien bosteza. Pueden ser, en una persona, pensar que su conversación es aburrida y callarse. En otra, pensar que la persona está cansada y ofrecer un café. Estos son distintos interpretantes, que a su vez son signos. Si una tercera persona ve que se terminó la conversación, puede pensar que hubo una discusión, y así sucesivamente. Peirce realizó estudios de numerosos tipos de signos, dándoles nombres que aún se mantienen en el campo de la semiótica en algunos casos, como el de índice o el icono. Pero ante todo, le preocupó estudiar la cadena de inferencias que se produce al intentar transmitir conceptos e intentar demostrar la veracidad de su principio del pragmatismo. Peirce pensó que el significado se puede explicar simplemente con proposiciones condicionales, pero para entender ese significado solo es preciso que se piensen. No es necesario que las condiciones se cumplan de hecho. Por ejemplo, si le explico a alguien el significado de un término que expresa un concepto por medio de frases que provoquen en su mente la comprensión, no hay necesidad de recurrir a la experiencia. No se necesita verificar el significado en la práctica. Lo que es necesario para entender el concepto es referir su significado a sus efectos sensibles. No se pueden entender conceptos metafísicos espirituales si no se pueden explicar en términos empíricos. De hecho, Peirce pensaba que una consecuencia del avance hacia la verdad sería la desaparición última de la metafísica ontológica. Sin embargo, Peirce, a pesar de una inmensa producción de escritos, no concluyó nunca su pretendido sistema. Quedó insatisfecho también con la versión del pragmatismo que empezó a popularizarse en los últimos años de su vida, y rebautizó su propia versión como pragmaticismo. Esperamos que esta versión simplificada te ayude a comprender en qué consistió.